El 30 de enero de 1979, un Boeing 707 de carga despegó del aeropuerto de Narita, con destino a Río de Janeiro. A bordo iban 6 tripulantes experimentados y un cargamento valorado en más de $1.200 millones. 30 minutos después del despegue, el comandante Gilberto Araújo da Silva dio su reporte rutinario a la torre de control. Todo parecía normal. Sin embargo, cuando llegó el momento de la segunda comunicación prevista, el silencio fue absoluto. El avión no pidió ayuda, no reportó fallas técnicas y desapareció de los radares sin dejar una sola mancha de aceite o un pedazo de fuselaje en el océano. ¿Cómo es posible que un gigante de acero se esfume en el área más vigilada del Pacífico sin activar una sola alerta de emergencia? ¿Fue un accidente repentino o alguien quería que ese cargamento nunca llegara a su destino? Esta es la historia de un vuelo que nunca aterrizó. Para entender la magnitud de lo que ocurrió esa noche, hay que conocer quién estaba al mando. El comandante Gilberto Araújo no era cualquier piloto. Era una leyenda viva de la aviación brasileña. Años antes, en 1973, Gilberto se había convertido en un héroe tras lograr aterrizar un avión en llamas cerca de París, salvando a decenas de personas. Era un hombre que sabía mantener la calma bajo una presión extrema. Por eso, cuando el vuelo 967 de Varig le fue asignado, nadie dudó que era el indicado para transportar una de las cargas más valiosas y extrañas de la época. 153 cuadros del famoso pintor Manabu Meibe. No eran simples pinturas, eran tesoros nacionales de Brasil que regresaban de una exposición en Japón. Pero, ¿era realmente el arte lo único valioso en esas bodegas? ¿O había algo más pesado y peligroso oculto entre los contenedores que la tripulación desconocía? El Boeing 707 era una máquina diseñada para resistir. No llevaba pasajeros, solo toneladas de carga distribuidas con precisión. El plan del vuelo era sencillo, una escala en Los Ángeles para recargar combustible y luego el salto final hacia Brasil. El despegue en Tokio se dio bajo una visibilidad perfecta, sin tormentas ni turbulencias reportadas en la ruta. Sin embargo, hay un detalle que suele pasarse por alto en los registros oficiales: el retraso en la carga. El avión debía salir antes, pero ciertas inspecciones de último minuto en el puerto de Narita demoraron el despegue. ¿Qué estaban buscando las autoridades japonesas antes de dejar que el avión partiera? ¿Hubo alguna irregularidad en el peso declarado de la aeronave que pudiera haber afectado su estructura desde el primer segundo en el aire? A medida que el avión ganaba altitud y se adentraba en la oscuridad del Océano Pacífico, la confianza a bordo era total. Los 6 tripulantes eran veteranos que habían cruzado esa ruta decenas de veces, pero mientras ellos revisaban sus instrumentos, algo empezaba a gestarse de forma invisible. En un avión de carga de esa época, los sistemas de presurización y las alarmas de incendio eran fundamentales pero no infalibles. Si algo comenzaba a fallar en la bodega de carga, los pilotos tardarían minutos valiosos en notarlo. ¿Podría una mala decisión en el embalaje de las pinturas o de los componentes electrónicos que también viajaban ahí haber iniciado una reacción en cadena? La presión empezaba a subir, no en la cabina, sino en la lógica de un vuelo que, desde su origen, cargaba con un peso que iba más allá de las toneladas métricas. Los primeros minutos de vuelo transcurrieron en una calma engañosa. Gilberto Araújo informó que se encontraban a 33.000 pies de altura. Esa fue la última vez que su voz se escuchó con claridad. En ese punto exacto, el avión entró en una zona de silencio radial momentáneo, algo común en trayectos largos sobre el mar. Pero lo que no era común es que los radares de la defensa japonesa, que monitoreaban cada movimiento por la cercanía con aguas internacionales, perdían la señal de transpondedor de forma tan limpia. Un transpondedor no se apaga solo, a menos que haya un fallo eléctrico total o que alguien lo desconecte manualmente. ¿Qué motivo tener a un piloto experto para apagar su única conexión con el mundo exterior en medio de la noche? La tormenta perfecta se estaba formando, pero no en el cielo, sino dentro de los circuitos del propio Boeing. A medida que los minutos pasaban, en la torre de control de Narita, la calma inicial empezó a transformarse en una tensión pesada. El vuelo 967 debía reportarse de nuevo a las 21:23, pero el segundero de reloj avanzó sin que ninguna señal rompiera el ruido estático de la frecuencia. Al principio los controladores pensaron en un fallo de radio común, algo que un piloto veterano como Gilberto Araújo resolvería en segundos cambiando una frecuencia de emergencia. Pero el tiempo seguía corriendo, porque un avión equipado con múltiples sistemas de comunicación no emitió ni una sola palabra de auxilio. Si el problema era técnico, no deberían haber activado el código de emergencia en el transportador antes de que la energía fallara por completo. La duda empezó a crecer en tierra. El Boeing 707 no estaba simplemente incomunicado. Se había fumado del mapa en el punto más profundo y oscuro del trayecto. La búsqueda que se activó pocas horas después fue, hasta ese momento, la más grande y costosa en la historia de la aviación sobre el Pacífico. 8 naciones, incluyendo Estados Unidos y Japón, desplegaron barcos de guerra, aviones de reconocimiento y satélites para peinar una zona de más de 650.000 kilómetros cuadrados. Los expertos buscaban lo obvio: una mancha de combustible, restos de fuselaje flotando o la balsa salvavidas de color naranja brillante que Boeing cargaba para su tripulación.
Pero tras días de rastreo intenso, el resultado fue un vacío absoluto. ¿Cómo es posible que un avión de 150 toneladas caiga al mar y no deje ni un solo rastro de aceite en la superficie? Si el impacto contra el agua fue violento, los restos deberían estar esparcidos por kilómetros. Pero el océano parecía haberse tragado el vuelo 967 como si nunca hubiera existido. ¿Es físicamente posible que una estructura de ese tamaño desaparezca sin soltar un solo componente que flote? Aquí es donde las decisiones tomadas en tierra antes del despegue empezaron a ganar un peso aterrador. Se reveló que el cargamento de las 153 pinturas de Manabo Maeve no era el único que viajaba en ese avión. Había otros contenedores con piezas electrónicas de alta precisión y materiales que, bajo ciertas condiciones de presión, podrían volverse inestables. Pero hay un detalle que los investigadores analizaron con lupa: la salud mental y física de la tripulación en los días previos. Gilberto Araújo, el capitán Nerve, había pasado por un estrés postraumático severo tras el accidente de París años atrás. ¿Pudo ese trauma haber regresado en el momento menos oportuno? La presión interna del avión era un sistema delicado, y cualquier pequeña fisura en un vuelo de carga puede convertirse en una bomba de tiempo silenciosa. Conforme la investigación avanzaba sin encontrar restos, surgió una teoría que hoy sigue siendo el sueño de los expertos: el vuelo fantasma. Si una descompresión lenta hubiera ocurrido en la cabina debido a un fallo en una válvula, la tripulación se habría quedado sin oxígeno en cuestión de segundos, perdiendo el conocimiento de forma casi instantánea. En este escenario, el Boeing 707 habría seguido volando solo, en piloto automático, alejándose miles de kilómetros del área donde todos lo estaban buscando. Pero esto abre una nueva interrogante. Si el avión siguió volando hasta quedarse sin combustible, ¿hacia dónde se dirigió? El rumbo original era hacia Los Ángeles, pero sin nadie al mando para corregir la deriva del viento, el avión pudo haber terminado en cualquier rincón deshabitado del Pacífico Sur. Estaban los rescatistas buscando en el lugar equivocado mientras el avión seguía surcando los cielos con 6 hombres dormidos para siempre en su interior. Los detalles técnicos empezaron a chocar con la realidad del cargamento. Las obras de arte de Manabo Maeve estaban aseguradas por una fortuna, lo que alimentó sospechas de un posible secuestro aéreo por parte de coleccionistas o mafias internacionales. Sin embargo, aterrizar un Boeing 707 cargado hasta los topes en una pista clandestina en medio de una isla perdida sin ser detectado por los radares militares es casi una misión imposible. Entonces, si no hubo secuestro, ¿qué queda? La tensión en las oficinas de Varig y en las familias de los tripulantes llegó a un punto de quiebre cuando se dieron cuenta de que la verdad no iba a aparecer en la superficie del agua. Los pequeños fallos que mencionamos al principio, el retraso en la carga, las inspecciones de último minuto en Japón, empezaron a verse no como coincidencias, sino como las piezas de un rompecabezas que alguien se esforzó en armar. ¿Fue el vuelo 967 víctima de un accidente mecánico perfecto o de una conspiración que superaba a cualquier protocolo de seguridad? La búsqueda oficial terminó sin una sola pieza de metal, sin un chaleco salvavidas y sin una respuesta clara. Lo que nos lleva a la teoría más aceptada por los expertos en seguridad aérea: la hipoxia. Imagina por un segundo que una pequeña junta de goma en una de las ventanas de la cabina falla o que una de las válvulas de presurización tiene un defecto mínimo. En un avión de carga donde no hay cientos de pasajeros para notar que el aire se vuelve delgado, el oxígeno empieza a escapar silenciosamente. Los pilotos, sin darse cuenta, comienzan a perder sus facultades mentales. Primero se sienten eufóricos, luego confundidos, y finalmente caen en un sueño profundo de que no volverán a despertar. Si esto ocurrió justo después de la última comunicación de Gilberto, el Boeing 707 se convirtió en un ataúd de metal volando a 900 km por hora sobre el vacío del Pacífico. ¿Cuánto tiempo pudo seguir así? Los cálculos indican que el avión tenía combustible para volar varias horas más, lo que significa que mientras los barcos lo buscaban cerca de Japón, el avión podría haber caído a miles de kilómetros de distancia, en una zona donde nadie estaba mirando. Pero, ¿qué pasó con las 153 pinturas? Si el avión cayó entero al océano, los cuadros de Manabo Maeve, protegidos en sus contenedores, podrían haber quedado atrapados en el fondo marino a profundidades donde la presión es tan aplastante que nada puede recuperarse. Sin embargo, esto no detuvo las teorías sobre un mercado negro de arte. Durante años, investigadores privados han rastreado subastas clandestinas buscando algunas de las obras desaparecidas, pero ni un solo rastro de pincel ha vuelto a ver la luz del sol. ¿Es posible que el cargamento fuera motivo real de la desaparición y no una simple víctima del destino? La falla de restos es tan absoluta que incluso se llegó a considerar que el avión pudo haber sido derribado accidentalmente por fuerzas militares que realizaban pruebas en la zona, y que el rastro fue borrado para evitar un incidente diplomático. Pero al final del día, todas estas ideas chocan contra la misma pared: el silencio total del océano. El misterio se vuelve más profundo cuando recordamos al capitán Gilberto Araújo, el hombre que sobrevivió en un incendio imposible en París, terminó siendo devorado por un mar en calma, convirtiéndose en el único piloto en la historia de la aviación en estar involucrado en 2 de los incidentes más extremos en una misma aerolínea.
Este caso del vuelo 967 de Varik es realmente indescifrable. Lo que nos deja como lección es que, incluso con toda nuestra tecnología y radares, la naturaleza y el azar pueden borrar un gigante del cielo en un abrir y cerrar de ojos. La tragedia de Varik no solo cambió los protocolos de comunicación en vuelo de carga, sino que dejó una herida abierta en la aviación brasileña que, décadas después, sigue sin cicatrizar. No hay tumbas donde llorar esos 6 hombres ni museos donde ver esas pinturas perdidas. Solo queda la inmensidad del Pacífico y la certeza de que hay secretos que el mar ha decidido no devolvernos jamás. ¿Cómo puede un avión simplemente dejar de existir? La respuesta sigue oculta en el fondo del mar, en la historia del vuelo 967 de Varik, el vuelo que nunca aterrizó. Este canal es nuevo y se planea subir más videos como este muy pronto. Así que si tienes algún misterio o alguna cosa que te gustaría repasar en un próximo video, recuerda dejar tu comentario y suscribirte. Nos vemos.